Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Hoy día ese es un día sábado que lo dedicamos a ustedes con nuestros videos, nuestros mensajes. Sean bienvenidos y bendecidos todas las damas, todos los caballeros, todos los jóvenes que están viendo nuestra Reunión Cumbre con Jesucristo. Hoy día le ha tocado a nuestra amiga y hermana Chelita con su mensaje. Chelita, preséntate. Hola, Irisita, muchas gracias por esta presentación, hermanos y amigos. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Dios nuestro, a quien le damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, porque Él es el único digno de ello, ¿verdad? Bueno, agradecida a Él por darme el privilegio y el grato placer de entregarles el mensaje de la palabra en el día de hoy. Día de hoy muy memorable para nosotros porque hoy estamos cumpliendo 4 años de estar en las redes sociales, brindándoles, entregándoles el mensaje de la palabra, ¿no? Como reunión cumbre con Jesucristo. Es una tremenda bendición y una gracia que el Señor nos ha dado de poder cumplir con ese llamado de la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y gracias al mes de reunión cumbre con Jesucristo, es bendición, ¿no? Entonces, bendito Espíritu Santo de Dios a quien le y lugares en donde nos encontramos. Maravilloso Espíritu Santo, bienvenido eres, bienvenido. Regálanos este tiempo con tu presencia. Sabemos que tú eres el único y más grande maestro, inspirador nuestro y guía, a quien escucharemos y obedeceremos, dándole siempre la gloria a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Oro también para que esta palabra llegue a sus corazones y se haga rema y lograr una mayor unidad como miembros que somos de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, y lograr ser miembros útiles en las manos de nuestro Dios. En mi anterior presentación les compartí sobre los milagros y en mi deseo de animar y colaborar con la edificación de la iglesia, ya que estamos llamados a crecer y cumplir con lo que se nos demanda como cuerpo de Cristo que somos, estando ya capacitados y autorizados a realizarlos, porque el maravilloso Espíritu Santo mora en nosotros y sabiendo también que su poder está sobre nosotros, porque ya hemos sido ungidos para dar las buenas nuevas a los pobres, nos ha enviado ya a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor. Es mi deseo esta vez seguir y continuar con la edificación de la iglesia y seguir animando a realizar los deberes que como cristianos estamos llamados a realizar. En esta oportunidad les traigo un recordatorio sobre los dones, gracia divina que recibimos con amor y gran responsabilidad, porque los dones no son para que sean guardados, sino para ponerlos en práctica a favor de la iglesia, es decir, a favor de todo creyente en Jesucristo. Ato, amordazo, enmudezco y paralizo a todo espíritu de incredulidad y les ordeno en el nombre de Jesús, salgan fuera de cada una de las personas quienes les llegue el sonido de mi voz en estos momentos y se vayan directamente al abismo sin retorno, sin venganza, sin reemplazo, en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Que así sea hecho.
Hago esta liberación porque es este espíritu, el espíritu de incredulidad, que actualmente está trayendo tropiezo a la iglesia y no le permite obrar tal como está escrito en el manual maravilloso que nuestro Señor nos ha dejado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Todos debemos anhelar ser instrumentos de bendición en las manos de nuestro Señor y poder ser útiles en su reino como obreros aprobados, porque ya hemos sido puestos por Él para realizar todas las obras a favor de los que seremos salvos, sabiendo que hemos recibido poder cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo hicimos nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y que como sabemos, ese poder es el maravilloso Espíritu Santo para poder ser así testigos del Señor Jesús hasta lo último de la tierra. Si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón y no lo has declarado como tu único Señor y Salvador en tu vida, te recomiendo que lo hagas, repitiendo esta pequeña oración que te abrirán las puertas del cielo y podrás disfrutar de nuestro Señor por toda la eternidad. Ruego al Señor, abra tu entendimiento. La palabra de Dios en el libro a los Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso te sugiero repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, gracias por haber venido en carne y sangre a morir por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador o que soy pecadora, sea según tu género, y en estos momentos me arrepiento de cada uno de ellos. Los que cometí sin conocerte. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús, desde este momento y para siempre, como a mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por salvarme y reconciliarme con el Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Te amo por siempre y quiero conocerte más. Amén y amén. Felicitaciones si has hecho esta oración porque has pasado de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron, hoy todas las cosas son en ti nuevas, pues has nacido de nuevo y has sido justificado o justificada por el Señor Jesús. Bienvenida a la familia de Cristo. Exaltemos a uno su nombre, bendito nombre porque Él es Dios, Él es Rey y Señor, es amor, es verdad, y solo en Él encontramos paz y verdadera felicidad. ¿Cómo no enamorarnos de Él, verdad? Es maravilloso. Bien, ahora vamos a la explicación del tema y el dar a conocer el poder transformador que nos otorga el Evangelio, ya que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como creyentes en Jesús, ya hemos sido comisionados a cumplir con la gran comisión, tal como fueron los 11 apóstoles, quienes caminaron junto a Jesús en sus 3 años de ministerio. No hay mucha diferencia con ellos, nosotros estamos también llamados a hacerlo. Tanto tú como yo, si creemos en la autoridad que nuestro Señor nos ha dado, al permitirnos tomar su nombre, tal como está escrito en Marcos 16, 17, que nos indican sobre las señales que seguirán a los que creemos en Él. Y una de esas señales es que en su nombre echaremos fuera demonios. Quiero decirles
que el echar fuera demonios de las personas no es un ministerio específico para solo algunos. Es para todos los que creemos en Jesús. Qué importante es creer, ¿verdad? Para poder cumplir con todo lo que el Señor nos demanda en nuestras vidas. Tenemos que creer, tenemos que procurar aumentar nuestra fe cada día. La palabra de Dios nos dice que la liberación es el pan de los hijos. Y el pan de los hijos es todos los días. Entonces, todos los días tenemos que poner en práctica la liberación. Ahora más que nunca, la debemos poner en práctica, no solo liberando a otras personas, sino también autoliberándonos. Porque como sabemos, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tal como nos indica la palabra del Señor en Efesios 6:12. Los demonios son una realidad y forman parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ya que el mundo espiritual existe y en él hay espíritus buenos y malos que batallan todo el tiempo entre ellos. A favor nuestro los buenos, pero también los malos para hacernos caer. Recordemos que no estamos solos, tenemos al maravilloso Espíritu Santo quien nos guía en las liberaciones y tenemos también legiones de ángeles que batallan a nuestro favor, pues los tenemos a nuestro servicio. Ya el Señor nos lo dijo, que tenemos ángeles al servicio de los que vamos a ser salvos, ¿verdad? Los demonios tienen que sujetarse al nombre de Jesús porque ya el Señor nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, sabiendo que nada nos dañará. Pero para ello debemos estar a cuentas con nuestro Dios, para poder tener esa victoria espiritual y gracia capacitadora para poder tener total protección divina. Eso lo encontramos en Lucas 10:19. Demos gracias al Señor por ello. ¿Por qué muchos no ponen en práctica hoy en día la liberación? Quizás sea por desconocimiento o miedo, que muchas veces la religiosidad por medio del diablo ha puesto para no ponerla en práctica y también la falta de fe. Es muy importante tener fe para poder recibir las cosas del Señor, porque todo lo que el Señor nos da por gracia, pero tenemos que recibirlo por fe. Debemos recordar que el echar fuera demonios junto con el enseñar, sanar a los enfermos, fueron los actos y hacer milagros también, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros y los sigue haciendo. Fueron los actos que caracterizaron al Señor en su paso por la tierra y lo debemos continuar, porque tenemos al maravilloso Espíritu Santo, quien es el que lo realiza. No somos nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para que tanto los milagros como echar fuera demonios y poner en práctica los dones se puedan hacer a través nuestro, pero no somos nosotros. Recuerdo que en mis inicios de mi vida cristiana, cómo me sirvió el libro de Cerdos en la Sala, escrito por Frank e Ida Hammond. Se los recomiendo si es que aún ustedes no lo tienen o si desean continuar con el conocimiento de lo que es la liberación. Los recomiendo ese libro ya que es un libro que trata en forma detallada los aspectos prácticos de la liberación de los espíritus demoníacos. Guía que me ha servido y sigue sirviendo, claro, está buscando ser cada vez más capacitados para hacerlo. Libertar a una persona oprimida es un proceso legal y lo debemos iniciar anulando actas de decretos que siempre son contrarias a nosotros y que generalmente son a causa
de la desobediencia, del pecado. Aunque todas esas actas han sido ya anuladas y clavadas en la cruz del Calvario por nuestro Señor, la sentencia ya está a nuestro favor, pero tenemos que aplicarla. Amén. Si pusiéramos en práctica la liberación, las vidas de las personas serían otras, serían llenas de triunfo y de victoria, porque los demonios oprimen el cuerpo tanto como el alma, mente y voluntad. Entonces tenemos que poner en práctica la liberación para poder ser libres y también para poder cumplir con lo que el Señor nos demanda hacer, ¿no? Porque una mente oprimida por demonios, no podemos darle cabida a las cosas de Dios que necesitamos cumplirlas. Entre otros de los principales deberes cristianos que son demandados por, por nuestro Señor es poner en manifiesto los dones espirituales, los que nos han sido dados por la persona maravillosa del Espíritu Santo, recordando que la iglesia es comparada con el cuerpo humano, como nos lo indica el Señor en Romanos 12, 4, 8, recordándoles, lo sigan leyendo. Vamos a leer ahora solamente del 4 al 8, pero que lo sigan leyendo, les recomiendo hasta el versículo 21 para que sirvan como guía para nuestro comportamiento cristiano. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Espero que ya te puedas estar identificando con algunos de ellos, porque es muy importante conocer con qué dones hemos sido favorecidos para ponerlos en práctica, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que rendirles cuentas al Señor por los dones que nos ha dado, si es que le hemos puesto en práctica o no. Entonces, como les dije al principio, los dones no son para guardarlos, los dones son para ponerlos en práctica a favor de la iglesia. Y es maravilloso hacerlo, en verdad. Encontramos también instrucciones acerca de los dones espirituales en Primera de Corintios. Creo que estos dones que están en Primera de Corintios son más conocidos que los que hemos leído en Romanos. A mí me parece eso, ¿no? Entonces, en donde podemos apreciar también diversidad de dones en Primera de Corintios 12, diversidad de dones de ministerios y operaciones, como ahí nos indican, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Leamos desde el versículo 7, Primera de Corintios 12, el versículo 7 al 11, y nos dice así, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces es verdad, ¿no? Que el Espíritu Santo es el dueño de los dones y nos los ha dado gratis, porque no nos merecíamos tampoco eso, pero es un regalo divino.
de parte del cielo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también deseo que puedan identificarse con esta lista última que hemos leído, con qué dones han sido favorecidos. Recomendándoles también que continúen leyendo este capítulo 12 hasta el versículo 31, ya que por falta de tiempo no lo podemos hacer ahora, pero procuren los mejores dones porque ahí hay mucho más para aprender. Quiero que recuerden que los dones son irrevocables, es decir, son para siempre, no pueden ser quitados de nosotros. Y que es muy necesario tener conocimiento espiritual, el que se obtiene a través de nuestra relación diaria con Dios, obediencia y buena predisposición para recibirlo por medio de su palabra, ¿no? Un corazón dispuesto a aceptar lo que el Señor nos está demandando hacer. Estoy segura que muchos han leído Primera de Corintios 12, pero pocos se han detenido a examinarse y poder determinar con qué dones han sido favorecidos. Ruego al Padre, en el nombre de Jesús, que el maravilloso Espíritu Santo les abra el entendimiento y puedan reconocer dicho privilegio, porque es un privilegio en verdad. Continuando también con los dones, vamos a Efesios 4:11, donde también podemos encontrar otros tipos de dones que le han sido dados a los hombres, reconociendo los 5 ministerios que han sido constituidos por el mismo Señor Jesucristo. Y así vemos que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que todos los que pertenecemos a su cuerpo seamos edificados y enseñados por ellos. Es decir, para poder ser perfeccionados y llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Puedo darme cuenta, siendo justo este tema, me pude dar cuenta que en el caso de Pablo, no sé cómo será para ustedes, ¿no? Pero el caso de Pablo me parece que ha sido el primer apóstol constituido, a quien el Señor le reveló muchos misterios que a nadie se los permitió, y sabemos, ¿no?, que Pablo no caminó con Jesús. Pablo fue llamado después de que Jesús murió y resucitó. Porque no es lo mismo ser un apóstol que caminó con el Señor, y como sabemos, fueron 12 que al final quedaron 11, que ser un apóstol constituido para perfeccionar a los santos. Y eso aún hasta estos tiempos, y será hasta cuando el Señor nos mantenga aquí en la tierra, que seguirán habiendo apóstoles, seguirán habiendo profetas, seguirán habiendo maestros, pastores, evangelistas, ¿no? Pablo, como sabemos, fue un instrumento escogido por Dios y lo podemos apreciar al leer sus cartas. En verdad son unas cartas que nos ayudan tanto en nuestra vida cristiana, nos ayudan en esa transformación que todos debemos anhelar. Busquemos cada día nuestro crecimiento espiritual para así estar firmes en nuestros momentos de pruebas y, como les dije, poder también ser útil en las manos del Señor. No podemos negar los acontecimientos terribles que se están dando a nivel mundial a causa de la actitud descarada del diablo, porque sabe que ya le queda poco tiempo y que a través de las personas que están cautivas bajo sus principios diabólicos, la está dando a conocer. Pero también podemos apreciar que Dios en estos tiempos nos está dando a conocer tanto su gracia como las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, las riquezas espirituales que tenemos en Él y que nos traen confianza para actuar en estos casos de aplicar nuestros dones, liberaciones, obrar en milagros. Déjate tratar para que tus dones sean de bendición a muchos. Vivir para el Señor es un privilegio. No podemos desperdiciar
esa gracia de vivir para Él. Los dones pueden ser también mal usados, ¿ah? En algunos momentos, el que seamos usados en milagros, sanidades y dones, no significa que estamos libres de cometer errores, tampoco significa que Dios está complacido ya con nosotros, porque aún estamos en un proceso y aún le fallamos al Señor. Pero no esperemos sentirnos perfectos para actuar según el Señor nos ha demandado. ¿Qué significa eso? Que muchos son condenados por el diablo y muchos son acusados. Y es por eso que no se atreven a poner en práctica los dones, ni echar fuera demonios, ni lo que el Señor nos demanda como cristianos que somos. Pero muchos hemos empezado aún cometiendo errores y pecados, el Señor nos ha usado. Así que yo les recomiendo que así se sientan, que no están dignos, entre comillas, porque nadie va a estar digno, porque hasta que nos partamos, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a ser corregidos y vamos a ser procesados. No esperemos estar perfectos, porque nadie es perfecto. Perfecto nos vamos a volver cuando estemos ya en el cielo, pero ahorita, así como estamos caídos, con pecados, desobedientes, el Señor nos puede usar para la gloria de su nombre. Los dones son importantes cumplirlos, pero más importante es nuestra integridad y santidad. Recordemos que somos templos del Dios viviente y que debemos exhortarnos a la pureza, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios, así como está escrito en 2 Corintios 6:14, porque hemos sido llamados como linaje escogido, como pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según Primera de Pedro 2:9, es un versículo que nos debe de animar, que nos debe traer mucho respaldo. Y quienes moramos con Él, moraremos con Él en la Nueva Jerusalén porque hemos alcanzado misericordia. Ya eso nos lo indica en Apocalipsis 21:3, que nos habla sobre la Nueva Jerusalén. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios y que las obras en nosotros tienen que ser mayores que las obras por medio de nosotros. Tenemos que morir, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos para que sea el Señor glorificado en nosotros mismos. Bien, ahora escuchemos lo que el Señor está poniendo en el corazón de nuestras hermanas de acuerdo a este tema. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Chicas, ¿qué tienen para nosotros hoy? Queremos ese comentario, Irisita, a ver, ¿qué nos tienes sobre este tema? Un comentario que nos hagas. Gracias, Chelita, gracias. Realmente que tenemos que aprender y saber que Cristo ama a la iglesia, nos Amén. ama. La iglesia somos todos nosotros los creyentes en la divina Así, Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos nosotros la iglesia, son las personas, somos nosotros. Entonces tenemos que aprender eso. Y que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, a morir por su iglesia, para bendecirla, para librarlo de pecado, de maldiciones, de iniquidad. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. así. Y que su Santo Espíritu que fue dejado por él fue para que nos guíe a la iglesia, nos cuide, nos proteja, nos dirija. Es el Santo Espíritu de Dios que está acá en la tierra. Cristo, en su misión tan grande, Él redimió a la iglesia, Él redimió a todos los que lo buscan, a los que creen en Él. Podemos ver en la palabra de Dios, en el libro que es de profecía, que es el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que nos da el mensaje a las 7 iglesias de ese tiempo.
casi 2000 años de ese tiempo. Y podemos leer, y yo les invito y los animo a que busquen una Biblia y que lean. No tengan temor de leer el libro del Apocalipsis, porque nos dice, realmente ahí habla de las 7 iglesias de ese tiempo, y que podemos ver que de ejemplo también todavía hay ese tipo de iglesias. Así que les invito a que los busquen y que los lean. Bueno, amigos, los bendigo grandemente a todos y les dejo con mi amiga y hermana Mercedes Mechita para su comentario. Lechita, ¿qué tienes para nosotros sobre los dones, sobre la Sí, liberación, exacto. el tema que ha Me sido? gustó tu tema, mira, referente a la liberación, para todos, buenas noches, hermanos. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Él hizo 4 cosas importantes. Jesús sanó enfermos, hizo milagros. Jesús liberó endemoniados. Jesús predicó el evangelio y enseñaba en la sinagoga. Esas 4 cosas nosotros tenemos que seguir haciéndolas. Somos la iglesia de Él. Nosotros tenemos que seguir sanando a la gente, porque Jesús antes de ir al cielo dijo, los que creen en mí van a hacer lo mismo que yo he hecho. Van a imponer manos sobre enfermos y van a sanarlos. En mi nombre echarán fuera demonios, tocarán con sus manos a la serpiente y no les hará. O sea, Jesús, lo que Él hizo, van a seguirlo ustedes, síganlo. Entonces, lo que tú hablas de liberación, Jesús lo hizo, Jesús liberó a los endemoniados, le llevaban a él a los endemoniados y Jesús fuera, los echaba fuera y nos dijo a nosotros, en mi nombre echarán fuera demonios, echarán fuera demonios. Entonces, ese es el ministerio de liberación y realmente que la iglesia, muchos no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos, pero realmente que es algo que tenemos que hacerlo y realmente que hay que continuarlo. Después hablaste también de los dones. Realmente, ¿qué es don? La palabra don es regalo. Son los regalos de, ¿quién es el regalo? El don del Espíritu Santo. Entonces, los dones es importantísimo porque son los dones a través de lo que el Espíritu Santo va a manifestar su ayuda al hombre. ¿Cómo van a ayudar a su iglesia? A través de los dones. A través de los dones Él ayuda al cuerpo de Cristo con palabras de profecía, con sanidades, milagros. Son dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como son de Él los da a la iglesia. Él los da a la iglesia y que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? La iglesia tiene que usar. Ahora, no todos tenemos todos los dones. El Espíritu Santo puede decir, por decir así, Chelita tiene el don de sanidad, Iris tiene el don de profecía, Edith tiene el don de hacer milagros. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él reparte conforme Él quiere, conforme Él desea, porque Él sabe lo que cada uno puede dar. Entonces, es importantísimo los dones, por favor. Y ahora también hablaste, estos son los dones de servicio, los dones de ayuda, pero también existen los dones ministeriales, que son realmente los que dirigen la iglesia, ¿no? Ellos son como los capitanes de la iglesia, son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Ellos son los 5 dones del ministerio, son como se podría decir, como los jefes de la iglesia, pero es que Dios les ha dado a ellos un nivel de autoridad.